Señor Presidente de la República, don Juan Orlando Hernández. Bueno, muy buenas tardes ya. Un saludo especial a todos ustedes que cubren esta fuente. Me alegra verlos así en un grupo tan concurrido. Felicitaciones al pueblo hondureño de igual manera que este año que comenzamos. Lo comencemos con fe, con esperanza, con energía, de dar lo mejor para que este país siga mejorando y que sea un espacio también de reflexión el comienzo de este año, a manera de que cada uno de nosotros ponga su granito de arena en la edificación del país que todos queremos, donde todos debemos de contar y todos debemos de caber ampliamente. Quiero en primer lugar, en esta ocasión, destacar para finalizar este gobierno uno de los grandes temas que nos planteamos como prioridad nacional, el tema de la seguridad. En el tema de la seguridad, uno de los grandes factores y que de hecho se consideró uno de los grandes temas para medir el éxito en seguridad es la tasa de homicidios. Del año 2016 a la mejoría ha sido notable. 17 puntos de mejoría en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Yo quiero reiterar esto porque la generación nuestra, ustedes y yo que estamos aquí, los hondureños que nos están viendo y escuchando, debemos de hacerle ver a la juventud y a los niños por qué fue que Honduras se llegó a convertir en el país más violento del mundo. ¿Qué significó eso en pérdida de vidas humanas? ¿Qué significó eso en una disrupción de una sociedad que ha sufrido tanto? ¿Qué implica eso? ¿Y cómo evitar volver a caer en eso? De tal manera que se hablaba de 59 homicidios por cada 100,000 habitantes en el 2016 y en el caso del 2017 cerrando estamos con 42.7 más o menos. Eso prácticamente nos ubica, más adelante le voy a pedir al equipo que les traslade una gráfica de cómo estaba esta estadística en el año 2006. Estaba en el rango de 42.5, por ahí. De tal manera que la curva subió dramáticamente hasta convertirnos en el país más violento del mundo, por algo que se dejó de hacer o no se hizo bien. Y finalmente estamos bajando otra vez a 42. Pero quiero también advertir algo. Debemos de aprender de estas lecciones. No solamente la represión del delito la que nos va a llevar a bajar aún más del 42. Miren esa gráfica, aquí. 2006, 42.3. Se nos fue. Tal vez vuelven a ponerla ahí. 42.3 subió a 42.7 como estamos cerrando hoy. En ese sentido, quiero hacer énfasis en que no vamos a bajar del 42.7 si no logramos incidir en más oportunidades económicas para los diferentes sectores que han sido promotores de estas estadísticas tan negativas. Y me refiero a sectores en la parte regional. O sea que la oportunidad de un crecimiento económico que se traduzca en empleo, que se traduzca en más y mejores oportunidades de ingreso es vital. Y eso tiene que ver con lo que les voy a proponer más adelante. El otro tema importante es la articulación de la escuela, el colegio, la comunidad, la familia en los programas de prevención. Estos 3 años que han pasado, 4 que han pasado, hicimos un esfuerzo importante en los parques, pero eso solo es un elemento de muchos. Tenemos que dar el paso a las escuelas abiertas.
Debemos de dar el paso a que las iglesias tengan más cercanía, no solo con la familia, sino que también con las escuelas. Eso es fundamental en consolidar un nuevo estilo de vida en términos de la sociedad hondureña. Pero esta gráfica no podemos olvidarla nunca, porque aquí es cuando nos convertimos en el país más violento del mundo. Y hay que recordar por qué llegamos ahí. Y hay que recordar qué hemos hecho para bajar otra vez a 42. Y uno de los temas exitosos ha sido el fortalecimiento de la capacidad del Estado de Honduras en cuanto a la represión del delito. En cuanto también a un nuevo sistema carcelario que todavía está en construcción. Cuando ustedes miran la participación en la vida nacional de las nuevas cárceles, ustedes miran en las regiones donde tenían efecto lo que hacían los reclusos en esas cárceles, ustedes miran una baja dramática. Pero no nos engañemos, lo que realmente de largo plazo nos va a dar un país más seguro es trabajar con la niñez, con la familia, participación de las iglesias y más y mejores oportunidades económicas. El nuevo modelo educativo que viene en los próximos años con esta alianza global para la educación es fundamental, porque va a ser en esencia prevención. El muchacho o la muchacha, el niño o la niña que está bien educado, ya no solamente con ir a la escuela 220 días de clase al año, sino calidad educativa y que tenga espacio de esparcimiento, de sana convivencia, eso va ayudando a cambiar los valores, los principios del futuro ciudadano. Por eso es fundamental lo que viene en los próximos días. De tal manera que llegamos a tener, por ejemplo, en Chamelecón y Cofradía, 57 días sin homicidio. Eso tiempo atrás era casi imposible, porque era de las principales zonas que más disparaban el problema delincuencial. Una de las grandes lecciones es haber reducido el paso de la droga por Honduras. Y yo quiero decirlo hoy aquí frente a ustedes. Si no seguimos en esa línea, se va a volver a deteriorar la seguridad del país. Porque la droga se convirtió en una década en América Latina y particularmente entre Centroamérica y México en el principal disparador del fenómeno delincuencial. En Honduras llegó a ser casi un factor del 80%. Por tanto, en el mejor interés de Honduras está evitar que pase la droga por el país. Estamos redefiniendo, revisando a lo interno y con países amigos como Colombia, como Estados Unidos, como nuestros vecinos, cómo articulamos un esfuerzo mucho más exitoso para evitar el paso de la droga por Honduras. Y de igual manera, evitar que los carteles vuelvan a resurgir. Por otro lado, quiero aprovechar para decirles que esto tiene un impacto muy positivo en el crecimiento económico. El crecimiento económico hondureño, ahora reconocido por la CEPAL como una de las economías de mayor crecimiento en América Latina, tiene una evidencia clara de la tendencia que lleva Honduras, pero es importante detenernos y entender, no es suficiente crecer, necesitamos que ese beneficio se le traslade a una clase media que no se ha visto beneficiada de ese crecimiento económico y también que tengamos un crecimiento social. Eso significa menos pobres, eso significa pobres extremos pasando por lo menos a pobres medios, pero también con más oportunidad de vivir en mejores condiciones. Por eso es fundamental que siempre nos mantengamos los hondureños con una política de que la estabilidad macroeconómica siga siendo un imperativo para nosotros, porque si no, se deterioran los otros sectores. Por ejemplo, para el 2018, el Banco Central proyecta entre 3.4, no, perdón, este es el déficit. Voy a empezar por el déficit. La Administración Central proyecta para el 2018 un 3.4% del PIB
de déficit en la administración central, inferior al del 2017. El déficit en el sector público no financiero se proyecta en 1.2, inferior también al del 2017. Esta es una proyección del Banco Central. Por otro lado, para este año proyectamos una presión tributaria mucho menor de lo que se ha considerado en los años anteriores. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre se especula que en un nuevo año, que en un nuevo periodo de gobierno vienen temas de orden fiscal. No vienen temas de orden fiscal. Lo que sí para nosotros es importante es una revisión de lo que es el gasto público. La administración central y descentralizada es fundamental seguirla revisando para hacer más eficiente el gobierno, para ser más efectivo, y obviamente eso pasa por tener una simplificación administrativa que reduzca el gasto corriente, pero también que tenga mayor capacidad de entrega de servicios a la población. Crecimiento económico, ¿cómo lo proyecta el Banco Central para este año 2018? Entre 3.7 y 4.1, a pesar de lo que vivimos los días anteriores a Navidad, a pesar de eso. Y como ustedes saben, ya la CEPAL, y es bueno que ustedes estudien en detalle qué fue lo que dijo la CEPAL sobre la economía hondureña, eso lo respalda. Tenemos también proyectado para el 2018 una inversión pública que es de los factores que más nos ha generado crecimiento económico. Para el 2018 la proyección es de 13.000 millones de lempiras. Es un poquito inferior a la del año pasado, sin embargo, también estamos redefiniendo una cartera de recursos internacionales para proyectos importantes carreteros que son fundamentales para el concepto logístico que veníamos impulsando. Ahora bien, ¿cómo queremos potenciar aún más la economía? Vamos a enviar al Congreso Nacional una versión reeditada de lo que es un proyecto de ley para construir la gran reforma de acceso al crédito. En Honduras hemos tenido un problema. Somos pocos los que tenemos acceso al crédito y somos los mismos clientes de los bancos, normalmente porque tenemos una garantía real, es decir, un terreno, una casa, y no hemos pasado de ahí. Pero el humilde, el luchador, que se le ocurre de repente poner un pequeño taller, no tiene acceso. No hay ni opciones a los cuales ir a buscar, a tocar las puertas, pero también cuando las encuentra es una serie de trámites que no le dan acceso a la gente. Hace unos días yo les planteé el nuevo abordaje al tema de vivienda. Bueno, así como hemos construido el nuevo abordaje al tema de vivienda para darle mayor acceso al pueblo hondureño, también lo estamos haciendo en el agro y en turismo. Ya en los próximos días ustedes conocerán en detalle lo que hemos construido ya con estos sectores. Estos tres sectores, agro, turismo, vivienda, serán los tres sectores que más van a impulsar el crecimiento económico de Honduras. Y tenemos una ventaja. De esos tres son los que no solamente nos generan más crecimiento económico, sino que también nos generan mayor regreso de las ganancias a la economía hondureña. Los otros tres que tiene el Plan Honduras 2020, como la maquila, los call centers y lo que es la manufactura intermedia, sí nos generan empleo, lo cual necesitamos, pero no nos generan ganancias que se quedan en el país, como es el caso del turismo, del agro y también de la vivienda. Y transversal a esta ley que va a construir las bases de la gran reforma de acceso al crédito, transversal a estos tres sectores van el acceso a las MIPYMES, sean MIPYMES en el campo, sean en la ciudad, sean pulperías, sean salones de belleza, sea una microempresa familiar que tiene un taxi,
van a tener acceso. Y para eso vamos a potenciar mucho sectores importantes como las cámaras de comercio. De igual manera vamos a trabajar con las cooperativas, con los bancos de tierras, de igual manera con las cajas rurales, entre otros. Por ejemplo, ¿de cuánto estamos hablando en términos de poner recursos disponibles en la mano de la gente a través de esta ley? Son 8.000 millones de lempiras por año que pondríamos a disposición de estos tres sectores y de todo el sector MIPYME en general. Eso es para potenciar sus iniciativas, sus proyectos, fortalecer también, y yo les sugiero que le presten atención a este concepto, fortalecer los fondos de garantía recíproca. Solo hay uno en el cual hemos participado desde el gobierno, pero que no da abasto para atender todos los demás sectores. Se lo simplifico, un fondo de garantía recíproca, si usted va a pedir un préstamo para su casa y ese fondo se lo garantiza, le puede reducir hasta de 3 a 4 puntos la tasa de interés frente al banco, porque el banco minimiza su riesgo. Por eso es importante que el pueblo hondureño conozca el beneficio de los fondos de garantía recíproca. También vamos a articular todos los fideicomisos de financiamiento existentes en el gobierno, ya los hemos revisado y los vamos a articular en una sola política. No es posible que tengamos un fideicomiso para vivienda por aquí, que tengamos para MIPYMES por allá, que uno esté en el Banco Central, que otro esté en Banprove, que otro esté en otros sectores. Debe de haber una articulación bajo los mismos parámetros que nos permitan más recursos y mejor acceso. ¿Qué tasa de interés, de qué tasas de interés estamos hablando? Podría ser entre 7.5, máximo 10. Repito, máximo 10, y probablemente ese máximo baje un poco más. El otro tema importante es simplificar la documentación que le piden a la persona. Nosotros hemos hecho un piloto, que es Banca Solidaria. Impresionante el nivel de efectividad de esos recursos. Pero la gente ahí se respalda el uno al otro, que es el crédito solidario. Y lo que se ocupa en términos de documentos es la fotocopia de la tarjeta de identidad, la fotocopia del recibo del SANA, de la luz, que le dé arraigo, dónde está su negocio, dónde vive la persona. Obviamente hay créditos que son un poco más elaborados, que van a requerir mucho más que eso, pero no es necesario que en este momento sigamos como han estado los bancos y las cooperativas pidiendo 1000 y una cosa casi para decirle que no a la gente. Hemos hablado con las cooperativas y estamos hablando con la IVA y ellos están conscientes también de que es necesario simplificar esto. También esta reforma implica ofrecer más productos financieros acompañados de asistencia técnica y adaptada a los nuevos sectores productivos. ¿Por qué? Porque usted le puede dar un préstamo a un productor de café, pero si no le da la asistencia técnica, ese dinero no le va a rendir lo mismo. Usted debe asegurarse que ese dinero lo va a usar de la mejor manera, y para eso es necesario que esté la asistencia técnica garantizada a través del mismo préstamo. También, ahora que Banprove, y es bueno que por favor me ayuden ustedes a que el pueblo hondureño lo conozca, ahora Banprove ya no solamente es banco de segundo piso, también Banprove tiene banca de primer piso. ¿Qué significa eso? Que Banprove directamente va a empezar a construir ya su capacidad de tener la ventanilla para que usted vaya y accese a dinero de Banprove sin pasar por otro banco. Pero también tiene ya la capacidad de hacer alianzas con otros bancos, con cámaras de comercio, con cooperativas, con cajas rurales. Podrá también asociarse Banprove con asociaciones de productores o de mercados para utilizar esos vehículos y colocar sus recursos, pero directamente del segundo piso a estos sectores. ¿Por qué es importante eso? Porque a veces el banco o la cooperativa se especializa en otras cosas y no necesariamente en el agro, por ejemplo, o en darle un préstamo
para, por ejemplo, hemos estado estudiando con el alcalde de la capital, cómo hacer para que la asociación de vendedores de aquí por Villanueva, que quiere construir su propio mercado, lo pueda construir y lo pueda pagar cada uno de ellos, pero que el local al final siga siendo de ellos. Eso tenemos que hacerlo en una serie de mercados, aquí en la capital, en el Valle de Sula y en las principales ciudades del país. Porque si no, solo le quedan pagando a la municipalidad, ni la municipalidad lo administra bien a veces, ni tampoco ellos terminan siendo dueños de su propio local. Pero eso requiere alianzas con diferentes sectores. Eso Banprovi lo va a poder hacer. Entonces, ¿cuáles son estos actores? Quiero repetirlo. Cooperativas, cajas rurales, empresas proveedoras. Por ejemplo, todo el que cultiva el agro requiere que le provean de insumos, abonos y herbicidas, entre otras cosas. Esas empresas pueden ser parte de un esquema de financiamiento. Y cuando sale la cosecha, le paga el productor a esa empresa. Ya lo estamos haciendo con muchos supermercados. Se le presta al supermercado para que le preste al pequeño. Y en la medida que el pequeño le está proveyendo de frutas, de verduras al supermercado, ahí va pagando su cuota. Y en el mejor interés del supermercado está que funcione el crédito. De igual manera con otros esquemas de la agroindustria. Bueno, también esta reforma va a implicar una redefinición del sistema regulatorio del país en cuanto a la banca, al sistema financiero. Y eso lo estamos trabajando con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. En suma, esto nos va a permitir aprovechar la mejoría en el tema de seguridad, la mejoría del crecimiento económico que va en camino, pero ahora tiene que traducirse en beneficios a sectores productivos que nos permitan sostener el crecimiento económico. Solo en la vivienda vamos a tener un impacto en crecimiento de empleo impresionante, pero además le vamos a dar a una clase media que no ha tenido acceso a recursos blandos, a condiciones de largo plazo, para que puedan mejorar su vivienda o comprar los que no tienen la vivienda. De igual manera, en el caso del agro, nos va a ayudar a cambiar toda esa tendencia de importar una serie de frutas, de vegetales que vienen de Guatemala, de otros países, cuando lo podemos producir aquí. Eso nos va a generar mucho empleo también en el campo. Y ahora con alianzas como países como Taiwán y otros países de Asia, estamos entrándole a la parte ya de lo que es el procesamiento de los alimentos. Por ejemplo, no es lo mismo que un productor de café venda una libra de café requintado, como le decimos, o ya de punto en términos de la humedad que tiene, que lo venda en grano, así como lo ha hecho tradicionalmente, a que lo procese y lo pueda volver en polvo y lo empaque al vacío y lo venda directamente a un importador a Asia o a Europa. Se le puede ganar 5, 6, 7 veces más. Ese es el paso que tenemos que dar. Eso también va a tener su implicación en términos de empleos en las ciudades, porque también se va a necesitar comercializar. Muy bien, ese es un poco con lo que queríamos comenzar hoy. Si tienen unas 2, 3 preguntas, sugerencias, a la orden. Muy bien, presidente. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Ha pedido la palabra don Lesman Morazán, de Radio América. Muy buenas tardes, compañeros, colegas. Felicitaciones. Feliz año, presidente. Que le va a acompañar, presidente, en su segundo mandato, si solo van a ser nacionalistas o no necesariamente. Eso por un lado. Y por otra parte, ha considerado no seguir la tradición de la toma de posesión en el Estadio Nacional. Y una tercera, porque aprovechando su comparecencia, el diálogo, ¿cuándo se estaría reactivando? Y el tema de los facilitadores, ¿quiénes lo van a nombrar, presidente? ¿Serían los actores de los sectores que van a participar o cuál sería el mecanismo para seleccionarlos? Y si van a ser internacionales o solamente nacionales. Solamente. Bueno, en el caso del gabinete estamos obviamente ya en un proceso de revisión, como todo
bueno, si de un año para otro en lo personal, a nivel familiar, a nivel empresarial, siempre es necesario una revisión, una reflexión y un replanteamiento, no digamos en el caso de un gobierno. Sin duda que estamos en ese proceso. Cuando llegue el momento, Ledman, le vamos a hacer saber cuáles son esas decisiones y probablemente las vayamos anunciando escalonadamente. Segundo, en el diálogo quiero repetir, el gobierno no rehúye a su responsabilidad de ser un actor, pero creemos que es más efectivo hacernos un poquito para atrás y nada más jugar en este momento el rol de impulsor, de estimulador del diálogo. Estoy convencido, por lo que he hablado con varios sectores, que muchos de ellos quieren ser también facilitadores que les permitan un balance con los demás sectores. Pero además tenemos ya una ruta trazada para que personas reconocidas de experiencia internacional a que acompañen como asesores este proceso. En esa ruta quiero decirle, Ledman, que solo termino con ustedes y me incorporo a 2 reuniones bastante numerosas de otros sectores que han querido ser parte también de este proceso de prediálogo. Insisto, para quienes deseen participar en el diálogo, entendámoslo que aquí todos tenemos que llevar lo que creamos que es bueno para Honduras, que nadie debe limitarle al otro la propuesta que va a traer. Aunque le parezca a un sector una idea demasiado agresiva, no importa, déjelo, es hondureño, tiene derecho, que vaya y plantee lo que considere. En ese sentido, creo que todos los hondureños debemos de participar, de una manera o de otra, indirecta o directamente. Así es de que nosotros seguimos abiertos para escuchar cualquier propuesta. Obviamente que el tema electoral es un tema fundamental. El tema económico, de seguridad y la dinámica social son temas fundamentales, entre otros. Luego, toma de posesión, obviamente que esta no es una toma de posesión como ocurrió la primera vez. Ya el pueblo hondureño sabe quién es Juan Orlando Hernández, ya el pueblo hondureño sabe cuáles son nuestras ideas, qué es lo que vamos a seguir impulsando y en los próximos días qué es lo que vamos a cambiar o a redefinir, porque también hay espacio para eso de un gobierno a otro. En ese sentido, si algo queremos es algo sencillo, algo austero, algo que conecte a Honduras con el mundo y repotencie sus relaciones, porque esta es una economía abierta. Y además yo tengo que agradecer toda la participación de diferentes países, no solo de América, de Asia, de Europa, de otros continentes que vinieron a observar el proceso electoral y que se manifestaron antes de la elección, durante y después, y también cómo ellos nos han endosado su respaldo y su deseo de trabajar en esta próxima administración con el gobierno de Honduras. En ese sentido, esta transición de gobierno debe de tener como característica esa, el fortalecimiento también internacional que hoy por hoy afortunadamente está de manera positivamente estableciéndose una repotenciación aún mayor. Aquí lo que habrá que definir de repente es el calor de la gente que quiere participar en un evento, sea masivo o no. Eso no lo hemos discutido todavía. Presidente, continuamos con el periodista Abraham Ardón de HRN. Muchas gracias. Presidente, buenos días. Hay 37 municipios en todo Honduras en los que no se permite que 2 hombres anden en moto. Colón es un territorio donde no se pueden portar armas. En relación a las medidas de seguridad y las medidas para disminuir los índices de violencia en Honduras, alguien habló y mucha gente ha mencionado el tema de la generación de empleo. Las zonas especiales de empleo en Honduras, ¿en qué etapa están? ¿Hacia dónde se encaminan? ¿Y qué hay para el futuro de estas zonas especiales de empleo? Por otro lado, presidente, hace unos minutos escuché decir a José Manuel Zelaya que el presidente que va a tomar posesión el 27 de enero es Salvador Narrala.
y que preguntó, ¿podrá tomar posesión otro presidente? Ellos insisten en que va a tomar posesión también el presidente electo de ellos. Los facilitadores internacionales del diálogo, presidente, ¿cómo está este tema también en relación a este diálogo nacional que debe desembocar en un gran pacto nacional? Gracias. Gracias, Abraham. Bueno, les decía que este es un espacio de reflexión que significa revisión, me refiero en la transición de un gobierno a otro. No he escuchado mayores inquietudes en cuanto a que pudiera ser un riesgo en estos 37 municipios que otra vez la gente viaja en moto 2. En ese sentido, me comprometo a ponerlo en la agenda, creo que ya lo tenía Fusina en la agenda, revisarlo para ver si es una medida que deberíamos de continuar o no. El otro tema, por ejemplo, Colón. Me reuní hace unos días con sectores de allá, de Colón, sectores productivos y políticos de diferentes partidos, y todos coinciden en algo. Si algo les ha funcionado es que no se permite que las personas anden armadas. Esa es la impresión que yo tengo de la conversación con ellos. Entonces me dijeron ellos, no solamente debe de verlo para Colón, mírelo para otros sectores. Claro, luego está el otro sector que dicen, nosotros tenemos que andar protegiendo nuestras fincas, nuestro transporte de la carga y todo lo demás. A la gente le volvió a surgir un temor en estas últimas manifestaciones violentas que han habido. Y eso no podemos desconocerlo. A las 2 de la tarde me voy a reunir con sectores productivos de una zona del país donde ellos pidieron la reunión precisamente para explicar cómo miraban ellos que se daban estas tomas violentas. No les importaba, decían que iba un camión lleno de barriles de resina, no lo dejaban pasar aunque perdiera la oportunidad de mandarlo en el barco, y si lo perdió esa empresa, ya no puede levantarse. Igual a los otros sectores en la parte agrícola principalmente. Entonces, eso hay que verlo también en ese contexto. Bueno, miren, en el proceso electoral anterior, si ustedes lo revisan, ¿qué se dijo antes de las elecciones? La oposición dijo, particularmente la alianza, que no iban a reconocer los resultados si no ganaban. Eso ustedes lo registraron. También dijeron ellos que no iban a darle validez a la transmisión de las actas la noche de las elecciones. ¿Lo recuerdan? Ellos lo dijeron. Y esa noche fue precisamente de lo que ahora se agarra la oposición. Después dijeron que lo único que iban a validar era la revisión de las actas en físico, dicho por los líderes de la alianza. Eso fue lo que firmamos, por lo menos la OEA y yo, para que se revisaran las actas. Y el tribunal fue más allá. No solamente revisó las actas, sino que también revisó voto a voto que estaba en las urnas. Por tanto, esas 6,000 urnas aproximadamente que se revisaron contando otra vez los votos, era lo que les generaba a ellos duda. Y escogieron que ese mecanismo era el que más claridad iba a arrojar sobre los resultados. Ahora la pregunta es, ¿por qué no aceptan esos resultados? Si ahí estuvieron todos los medios de comunicación, en vivo, contando cada voto. También ahí estuvieron los observadores nacionales e internacionales. Y lo otro interesante es que el Partido Nacional, su servidor, se comprometió a dar la copia de todas las actas que teníamos. Fuimos los primeros en entregárselo a la Unión Europea, a la OEA y a todos los que lo quisieron. Pero además, poco se ha dicho que la mayoría de los medios de comunicación de Honduras y otros observadores tenían acceso a ver las actas en línea. Bueno, al final, mucho tiempo después de las elecciones,
entregaron alrededor de 14.000 actas entre Partido Liberal y la Alianza. Esas actas, al igual que las del Partido Nacional, se revisaron todas, dicho por la Unión Europea a través de su observación, dicho por la OEA a través de su observación, y corrieron un procedimiento estadístico y resulta que en todas gana el Partido Nacional. ¿De qué estamos hablando, pues? Tan simple como eso. Entonces, repito, ellos dijeron antes de las elecciones que no iban a validar el recuento de actas en la noche, vía llamada o fotografía. Y después, de eso es lo que se agarran. Después dijeron que solo iban a validar el contraste de las actas. Bueno, eso fue lo que se hizo. Y se fue más allá, a revisar cada uno de los votos, frente a ustedes los medios, en público, con presencia de todo el mundo. Eso fue lo que arrojó el resultado. Y además de eso, de las mismas actas del Partido Alianza, del Partido Liberal, del Partido Nacional, se hace una corrida estadística y en todas ganamos nosotros. Y además, el conteo rápido de estas observaciones, también el día de las elecciones nos daba como ganador a nosotros. Primera vez que lo digo. Ya van a salir esas informaciones. Entonces, Abraham, ¿qué está haciendo hoy el líder de la alianza? Cumpliendo lo que dijo durante 6 meses antes de la campaña, que no iban a aceptar si ellos no ganaban. Ese es el tema, y es natural esperarlo de ellos. En ese sentido, yo lo que les puedo decir, aquí hubieron observadores como nunca. Aquí el pueblo hondureño participó también como nunca del escrutinio, por lo menos de esas 6.000 actas casi aproximadamente. Y además, el otro tema importante es que los observadores internacionales tenían contacto con sus gobiernos, los que representaban gobiernos o los que estaban conectados con gobiernos. Y por eso es que el reconocimiento internacional no se ha dejado esperar. Ha sido masivo y afortunadamente con llamadas también personalizadas de parte de presidentes, primeros ministros, cancilleres, entre otros. El país tiene que continuar. Así fue en la elección del 2013. Termino esto con este tema. Ustedes recuerdan que en el 2013 la candidata doña Xiomara dijo que ella había ganado, pero también Salvador Narrala dijo que él había ganado. Y yo no sé si fue uno de ustedes en campaña, no sé si alguno de ustedes que está aquí, pero en una comparecencia donde estaban los dos, les dice, pero entonces pónganse de acuerdo, ¿quién fue el que ganó? Porque los dos argumentaban que había fraude. O sea, es parte de su narrativa explicar eso. Lo que la OEA dice en su informe es que no hubo dolo. Tan sencillo como eso. Y termino diciéndoles, el país tiene que continuar, aquí todos tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir impulsando el crecimiento de Honduras, que estos beneficios macroeconómicos lleguen a la clase media, a la juventud que lo necesite. Necesitamos el nuevo modelo educativo de calidad, impulsar la parte productiva que nos genere empleo masivo, más y mejores ingresos para Honduras. De eso se trata este momento. ¿Otra pregunta? Muy bien. Presidente, Denis Andino de HCH. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes. Considerando, y para que usted ha mencionado el tema político, ¿hay alguna posibilidad de acercamiento, de acuerdos de paz para la gobernabilidad, presidente, entre usted como presidente actual, presidente electo, dicho por el Tribunal Supremo Electoral, con la alianza para buscar la paz y la tranquilidad en Honduras y evitar las confrontaciones? Y número 2, presidente, partiendo que usted es el líder del Partido Nacional, ¿qué tan cierto es que ya existen cabildeos para nombrar un presidente en el Congreso Nacional, alguien que sea un nuevo líder o podría figurar o repetir el presidente Oliva? Bueno, quiero decirles algo. Es mi responsabilidad conversar con todos los hondureños, aún con los más aguerridos contrincantes. Cuando yo fui presidente del Congreso, a pesar de que tenía 71 diputados en la bancada de mi partido, y que prácticamente no necesitábamos
yo me autoimpuse una obligación que no iba a aprobar, por minúscula que fuera en términos de controversia, una ley o decreto, si no concertaba, por lo menos, para obtener arriba de 86 votos. Y que estuvieran representados todos los partidos ahí. Eso mismo vamos a hacer hoy. Por respeto a quienes están en los diferentes partidos políticos, no les voy a decir hoy con quienes he venido hablando directamente y con quienes indirectamente. Pero es mi responsabilidad conversar con todos. Con algunos ya lo hemos hecho, con otros lo vamos a hacer pronto y va a llegar su momento. Cada cosa tiene su momento. Por mi parte, estoy listo en cualquier momento, pero hay que dejarle el espacio a todos los demás. Así de que aquí, si todos partimos de que el interés primario es Honduras, todos tenemos que ponernos de acuerdo y entender algo también, que yo puedo querer una cosa, como Juan Orlando, pensar que esto es lo mejor para mi país, pero tengo que escuchar al otro, que aunque me parezca con algo exagerado, según mi punto de vista, tengo la obligación de escucharlo y ponerme en los zapatos de él y ver a qué punto medio llegamos por el interés de Honduras. Decía un maestro mío en mi posgrado, analizando cómo funcionaban los congresos, decía que a veces el congresista o el senador llega con aquellas ideas, pero al llegar allá lo aterrizan. ¿En qué sentido? Que se da cuenta que solo con el voto de él no logra que pasen las cosas. Tiene que escuchar a los otros y hacer compromisos, y así se van dando compromisos de otros sectores, y así se va haciendo algo parecido al gran compromiso del país. Eso deben de ser los acuerdos nacionales, productos de un diálogo. Por eso es importante que no solo los políticos participemos en el diálogo, sino los otros sectores. En ese sentido, no descartemos, porque tarde o temprano va a ocurrir, que tienen que haber acuerdos. Tema del Congreso Nacional. Bueno, me dediqué por 3 días en diciembre a conversar con diferentes diputados electos de mi partido. ¿Qué conversamos? Bueno, pero además me reuní por separado con 4 de los principales líderes de mi partido. Me hacen falta otros 2. Y les decía a ellos que teníamos que hablar con los liderazgos de los diputados y alcaldes. ¿En qué sentido? El Partido Nacional tiene una obligación histórica con Honduras. A pesar de haber crecido casi en 23% en promedio, de obtener resultados que no los habíamos obtenido antes. En ese sentido les decía, mantenernos unidos y con el compromiso de gobernabilidad construyendo con los otros partidos. Y en el caso particular del Congreso, la manera de construir una mayoría para una nueva junta directiva pasa por hacer acuerdos políticos con otros partidos. ¿Tenemos 61? Sí, pero se ocupan 65. Ya hemos trabajado en varias direcciones ahí. Y siento mucha, diría yo, no solo anuencia, sino más bien compromiso de otros partidos para participar. ¿Quiénes pueden ser? Obviamente cualquier diputado o diputada puede ser. Dentro del ámbito de lo que hemos conversado, todo tiende a ser que va a ser alguien de la bancada del Partido Nacional. Dentro de la bancada del Partido Nacional hay 4 o 5 que pueden estar aspirando, o que en mi plática privada con los diputados me dicen, mire, fulano, presidente, y le digo, ¿quién cree que puede hacer un buen rol? Sutano, o ella, o él. Estamos en ese proceso que finaliza hoy. Pero si algo nos hemos autoimpuesto en el Partido Nacional es que vamos a sacar una posición unificada. Y en paralelo vamos trabajando con otros 3, 4 partidos más para construir una mayoría importante, no solo para la Junta Directiva, sino para una agenda legislativa que va a ir también en paralela o siendo parte en algunos casos del diálogo. Señor presidente, el periodista Eddie Quintero, ha pedido un espacio para una última pregunta. Gracias, presidente. Bueno, antes de la pregunta, la pongo brevemente en contexto. Ya hay un acuerdo o un ajuste salarial. Este acuerdo establece que si el índice de inflación del año 2017 es superior a esos porcentajes, debe de
ajustarse automáticamente. Bueno, evidentemente va a ser superior para los primeros dos segmentos de 1 a 50 trabajadores. Hemos escuchado al presidente Luis Larach que, aduciendo la situación generada en los últimos días de diciembre, las empresas del sector MIPYME no tendrían la capacidad de ajustar, de pagar a sus trabajadores. ¿Qué llamado hace usted desde el gobierno para que, bueno, se cumpla este acuerdo tal y como fue pactado en enero del año pasado, tomando en cuenta que el salario mínimo es una cantidad considerable de hondureños los que están bajo este régimen? Gracias. Bueno, Eddie, en efecto se pactó y se dejó referido al tema de la inflación. Afortunadamente creo que no van a haber cambios dramáticos en el tema inflacionario, si lo miramos en el contexto general. Obviamente que para una pequeña empresa o micro puede ser una carga importante. Por eso es que por la vía de este acceso a financiamiento especial, porque todas las MIPYMES tienen que buscar financiamiento. No es lo mismo pagar 20% diario a pagar 1% mensual. Y por ahí podemos aminorar ese impacto. Yo estoy hablando con un grupo de obreros más tarde y les quiero proponer a ellos que en el caso de las MIPYMES, recogiendo un poco lo que dice Luis Larach, que ya lo habíamos conversado, podemos llevar al Consejo Económico y Social qué otro tipo de mecanismos pueden ayudarnos a compensar ese efecto de las MIPYMES, porque son las que más empleo nos pueden generar y tenemos que estimularlas. Pero el mensaje a las MIPYMES es claro, no solamente no los vamos a dejar de la mano, sino que uno de los principales objetivos de este nuevo esquema económico es potenciar la micro y pequeña empresa. Ese puede ser un tema, pero el otro puede ser el financiamiento, el otro puede ser encadenamiento, cómo logramos establecer más mercados de abasto, de alimentos, otro tipo de emprendimientos para que ellos tengan oportunidad de crecer. Pero esa es parte de las prioridades de este gobierno que está por empezar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias, colegas periodistas.